Espero se encuentren muy bien antes que nada ante esta situación. Y hoy les voy a compartir la explicación completa del tema de la glucólisis, el cual nos va a dar el inicio del metabolismo de la molécula de glucosa, que es el principal combustible de todos los seres vivos. Es un tema que se ve en bioquímica a nivel universitario, así como también a nivel medio superior, donde les estaré señalando los principales puntos que tendrán que aprenderse para presentar sus diversos exámenes o pruebas. Entonces, veamos en qué consiste la glucólisis. Es una ruta catabólica, entonces proporciona energía en forma de ATP y ocurre en el citosol o citoplasma de la célula. Recuerda allí que hay una pequeña diferencia. El citosol se refiere al medio acuoso como tal dentro de la célula, mientras que el citoplasma ya incluye a los organelos inmersos en este medio líquido. Y se da la ruptura de una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato. De hecho, eso es lo que significa el término, la palabra glucólisis. Gluco de glucosa y lisis, que es la ruptura o rompimiento, que es lo que vamos a ver en esta parte. Se da en dos etapas: la inversión de energía, que es un gasto de ATP, y después la segunda etapa, que es la obtención o ganancia de energía. Así que veamos en qué consisten las primeras 4 reacciones de la etapa 1. Tenemos entonces a la molécula de glucosa. Esta molécula va a sufrir una reacción de fosforilación por parte del ATP. Entonces aquí está el primer gasto energético. Una molécula de ATP va a transferir su grupo fosfato y entonces sale como ADP, como ya sabemos. Ese grupo fosfato se va a unir al carbono número 6. Aquí es donde se va a unir, aquí están marcados los carbonos 1 al 6 de la glucosa, y se forma el producto, el primer producto de la vía glucolítica o de la glucólisis, que es la glucosa 6-fosfato. Se llama así porque precisamente el grupo fosfato se encuentra en el carbono número 6 de la glucosa, y eso es lo que vamos a ver aquí, que va a haber la unión del grupo fosfato, que representamos con la P únicamente para abreviarlo. Este tipo de reacción se conoce como una fosforilación a nivel de sustrato, porque se transfiere un grupo fosfato hacia un sustrato o un reactivo por medio de una enzima. La enzima encargada de hacer esta transferencia es la exocinasa o exoquinasa, como también se le llama. En bioquímica, las exocinasas, las cinasas más bien de forma general, se encargan de transferir grupos fosfato, comúnmente a través del ATP. Para que ese dato también lo tengas presente, sobre todo si vas a nivel superior o estás tomando bioquímica en la carrera. Luego la glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato. Recuerda que la fructosa es un isómero de la glucosa realmente, tiene la misma fórmula condensada, pero cambian sus enlaces químicos. De hecho, aquí está ilustrada la fructosa, observa la diferencia, sin embargo el número de átomos es el mismo. La enzima responsable de llevar a cabo esta reacción preparatoria en la glucólisis se conoce con el nombre de fosfoglucoisomerasa. La fosfoglucoisomerasa es la enzima que puede llevar a cabo esa reacción de isomerización, cambiar de glucosa a fructosa. Ahora esta fructosa 6-fosfato vuelve a sufrir otra reacción de fosforilación, con lo cual se necesita una segunda molécula de ATP. El ATP entonces transfiere su grupo fosfato hacia la fructosa y lo va a hacer en el carbono número 1 en esta ocasión, obteniendo el producto fructosa 1,6-bifosfato. Ahora tenemos dos grupos fosfato, por eso el prefijo bi. ¿En qué posiciones? En los carbonos 1 y en el carbono 6, que ya teníamos previamente por la exocinasa, en la glucosa 6-fosfato. La enzima responsable de llevar a cabo esto se llama fosfofructosinasa.
fructo, de fructosa, y sinasa porque nuevamente, ¿qué está haciendo? Está transfiriendo un grupo fosfato por parte del ATP hacia la fructosa 6-fosfato, que es su sustrato inicial, transformándose en fructosa 1,6-bifosfato, como ya lo acabamos de ver en esta parte. Con esto entonces pasamos a la última reacción de la etapa 1, que la tenemos del lado derecho. Y aquí va a actuar una enzima llamada aldolasa. ¿Qué va a hacer la enzima aldolasa? Bueno, la aldolasa va a romper, ahora sí, va a ser la ruptura de la molécula fructosa 1,6-bifosfato en dos moléculas. Una de ellas se llama gliceraldehído 3-fosfato, abreviado como G3P por sus iniciales para hacerlo más sencillo. Y la otra molécula que se forma aquí en la ruptura es la dihidroxicetona fosfato. Entre estas dos moléculas hay una enzima que es capaz de convertir una en otra. Sin embargo, la que predomina en la ruta de glucólisis es el G3P. La isomerasa va a convertir la dihidroxicetona fosfato, la gran mayoría de estas moléculas las va a transformar también en G3P. Y entonces aquí realmente, ¿qué vas a tener? Dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. De aquí en adelante entonces estaremos manejando dos moléculas de cada uno de estos intermediarios en la segunda etapa de la glucólisis. La deshidrogenasa del G3P va a transformar el G3P en el compuesto 1,3-bifosfoglicerato. ¿Qué hace esta enzima realmente? Esta deshidrogenasa va a retirar hidrógeno, o más específicamente hablando, iones de hidruro del G3P, y va a utilizar como coenzima al transportador de electrones NAD. NAD+ en su forma oxidada, como ya conocemos en este punto, se va a transformar en su forma reducida, que es el NADH. De esta forma, entonces, esto se tendrá que multiplicar por 2 siempre, 2 de NAD+, se transforman en 2 de NADH, y de esta forma también tenemos equivalentes de reducción, que serán importantes en el proceso de la cadena respiratoria, como veremos más adelante. Ahora el 1,3-bifosfoglicerato que se ha formado aquí también tiene una reacción aquí que se lleva a cabo por la fosfoglicerosinasa. Esta es, como puedes ver, otra enzima de tipo sinasa, o sea, va a transferirse un grupo fosfato, pero ahora lo va a hacer en el sentido de que va a entrar el ATP, ¿sí? Va a entrar el ATP, el ADP, disculpa, el ADP más un grupo fosfato, y cómo va a salir entonces, como ATP. Así el 1,3-bifosfoglicerato se transforma en 3-fosfoglicerato, es decir, que perdió el grupo fosfato que estaba en el carbono número 1, y ahora solamente queda todavía un grupo fosfato del prefijo fosfo, pero en el carbono 3 nada más. Luego viene una enzima que va a transformar, o va a hacer una transposición únicamente del grupo fosfato que está en el carbono 3 hacia el carbono 2, y obtengo el producto llamado 2-fosfoglicerato. Como puedes ver, únicamente cambia la posición del grupo fosfato del 3 hacia el 2. La enzima responsable de hacer eso es la fosfogliceromutasa. Vamos a anotarlo. Fosfogliceromutasa. Entonces, una enzima que transforma o transpone únicamente el grupo fosfato de un carbono al otro carbono. Esta reacción favorece o es de preparación para la siguiente, donde el 2-fosfoglicerato va a volver a sufrir una reacción, en este caso de deshidratación. ¿Sí? Se va a perder el equivalente a una molécula de agua, y con esto tengo un producto que se llama fosfoenol piruvato, que es el que va entonces en este cuadro. Vamos a escribirlo, fosfoenol piruvato. Para llegar al fosfoenol piruvato,
la enzima que es responsable de llevar a cabo esta deshidratación del 2-fosfoglicerato se llama enolasa. Entonces, esa es la capacidad que tiene esta enzima de deshidratar esta molécula. Y finalmente el fosfonol piruvato, con la ayuda de la enzima que es llamada piruvato sinasa, es una enzima de tipo sinasa. Entonces, como es una enzima de tipo sinasa, va a ocurrir otra reacción de fosforilación a nivel de sustrato, como vimos anteriormente, y se va a sintetizar otra molécula de ATP. Recordemos que aquí siempre ha sido por dos moléculas, entonces 2 de ADP se transforman en 2 de ATP. Aquí nuevamente, dos moléculas de ADP van a entrar, van a reaccionar con la ayuda de esta enzima piruvato sinasa. Y el último grupo fosfato que había aquí se transfiere a las moléculas de ADP y se obtienen dos moléculas de ATP. Estas moléculas de ATP pues son las que nos van a interesar mucho también, ¿no? a nivel energético, como ya sabemos. Así que vamos a marcar dónde se ha formado el ATP, la adenosina de trifosfato. Y el producto final entonces serán dos moléculas de piruvato, que es aquí donde formalmente ya termina esta ruta catabólica con el piruvato, o también conocido como ácido pirúvico, cuando este compuesto se protona o reacciona con el hidrógeno, ¿no? Como sabemos por la química de ácidos y bases. El piruvato, estas dos moléculas tienen esta fórmula condensada C3H3O3, es decir, es un compuesto aniónico con la mitad de carbonos que tenía la glucosa originalmente. Así que con esto podemos hacer finalmente nuestro balance energético y resumen. El balance energético consiste en ver cuántas moléculas energéticas o con energía química se han formado o se han producido al final de toda la glucólisis. La más importante de todas es el ATP. Aquí entonces tenemos que se formaron dos ATPs en la última reacción y también se formaron dos moléculas de ATP en este paso de formar 3-fosfoglicerato. Entonces 2 más 2 son 4 moléculas de ATP que se han formado aquí en la fase 2, pero recuerda que esto sucedió gracias a que en la etapa 1 se gastó energía en forma de ATP también. ¿Cuántas moléculas de ATP gastamos? Bueno, aquí fue una molécula de ATP y aquí otra. O sea, 2 moléculas de ATP son las que se invierten o se gastan en la primera fase y se recuperan o se obtienen 4. Así que la ganancia total es de 4 menos 2, 2 moléculas de ATP. Son las que se van a estar ganando. Ahora, la otra especie que nos almacena energía química es el NADH, donde se han producido un total de 2, sin gastar nada en la etapa 1. Entonces tendremos 2 de NADH que son equivalentes de reducción, portadores de energía también estas moléculas. Y el resumen de la reacción, ¿no? ¿Cómo podemos resumir todo este proceso en una sola ecuación química? De la siguiente forma, únicamente hay que revisar con qué iniciamos. Con la glucosa, así que la glucosa es nuestro primer reactivo. Y lo que nos va a interesar sobre todo, además de lo que se formó, que es el piruvato, va a ser estos portadores de energía. Como se obtienen de forma neta o total los ATPs, ¿estos de dónde provienen? De la reacción del ADP más el grupo fosfato. De aquí también el NADH se forma del NAD+, dos moléculas de NAD+. Aquí está señalado ya, como lo vimos. Más
2 iones de hidruro. ¿Qué vamos a obtener al final? 2 moléculas de piruvato más 2 de ATP, que es lo que ya habíamos analizado en todo el proceso de ambas etapas. 2 moléculas de ATP más, finalmente 2 moléculas de NADH. Son los productos de interés, con lo cual puedo resumir de esta forma la glucólisis con una sola ecuación química más tu balance energético. Con esto entonces concluyo el tema de la glucólisis para que ustedes puedan tomar los elementos más importantes. En el caso de exámenes de admisión o a nivel medio superior principalmente en biología, les van a pedir que dominen estos resúmenes que acabamos de ver. Y también, pues, por lo menos dónde inicia la primera etapa, dónde se termina, dónde se lleva a cabo la glucólisis, que fue lo primero que vimos, dónde inicia la segunda etapa, dónde termina ya la segunda etapa con el piruvato. Y si estás estudiando una carrera ya donde involucra la bioquímica, pues comúnmente sí les van a pedir que memoricen cada etapa, paso a paso de las reacciones químicas y también las enzimas que estuvimos viendo aquí, que se involucran en este proceso para que al final de cuentas con el piruvato esto después continúa en una reacción previa al ciclo de Krebs, que será el siguiente tema a analizar. Espero que haya sido de gran utilidad, espero sus comentarios, dudas, cualquier cosa en la caja correspondiente y nos vemos al siguiente.